ya vamos a ver sistemas de información geográfica, sistemas de posicionamiento global y los mapas temáticos naturales, culturales, políticos, sociales y económicos de México, que ahorita INEGI. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas e Informática, de Geografía e Informática. También tenemos los GPS o sistemas de posicionamiento global. Estos permiten determinar la localización de un objeto o de una persona, ya sea en tiempo y forma, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un GPS, a veces, bueno, no sé si ustedes hayan visto que hay GPS ya muy chiquititos que tú puedes tenerlo en tus llaves, en tu bolsa, las llaves del carro, en tu carro incluso, o se los puedes poner a los niños también en un tenis, en un zapato, así, y se cargan. Tienen más o menos la duración de la batería, creo que son de 20 a 30 días. Entonces, con eso, pues tú puedes tener incluso la ubicación de tu mascota, lo puedes poner así en su llaverito y tal, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que es el sistema de posicionamiento global, que como les comenté es el GPS. GPS, sus siglas es eh, Sistema de Posicionamiento Global, ¿no? Solo que es en inglés. Se basa en señales de radio que emiten una constelación de 24 satélites activos. Imagínense el costo que es tener pues esa clase de infraestructura, ¿no? Y van girando alrededor de la Tierra a una distancia aproximada de 20 kilómetros. Nosotros, pues evidentemente no los alcanzamos a ver porque están pues más altos, ¿no? Que incluso que el avión. Con este sistema se puede calcular coordenadas, ya sea tridimensionales de cualquier punto con una gran precisión. Incluso con eso se pueden hacer pues mapas, o sea, muchas cosas. Y pues se puso en funcionamiento en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para conectar en tiempo real la posición de un punto en cualquier lugar de la Tierra. El GPS, existen otros sistemas de posicionamiento y navegación como el GLONASS y el Galileo. Y seguramente hay algunos otros. Un SIG es un sistema de base de datos referenciados en el espacio y que pueden visualizarse como mapas, como croquis, y también pues es importante que se descargue, por ejemplo, el software que se necesita para estos datos, ¿no? Y poder así manipularlos de cualquier forma. Si tú recibes nada más la señal y no tienes el software, pues no puedes verla, ¿no? Por eso los componentes de SIG se necesitan equipos de hardware, de base de datos, programas de software, recursos, ¿no? Los sistemas de información que tenemos aquí utilizan el hardware, el software y procedimientos para capturar y analizar datos que estén referenciados especialmente. Esto es para ver, por ejemplo, el clima, tal vez un tsunami, eh, o sea, son como muchas las aptitudes que tenemos al poder tener esto, ¿no? También ese es el sistema de posicionamiento global. Vamos a ver un poquito lo que son los mapas temáticos naturales, culturales, políticos, sociales y económicos en México. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es básicamente el mapa de la República Mexicana con sus relieves o bien los principales países o incluso ya hay mapas, no sé si ustedes los han visto, de pueblos mágicos. También tenemos el mapamundi o los mapamundis que a veces nos pedían colorear en la secu.
que yo creo que todavía nos los piden, ¿no? O bien también algunos mapas muy específicos, ya sea como el que les comento, o bien algún mapa donde vengan, por ejemplo, algunos bañarios, eh, o vengan directamente los estados, o N cantidad de mapas, ¿no? Pero vamos a ver un poquito los mapas temáticos, naturales, sociales, culturales y políticos en México, ¿sale? Justamente el objetivo es la cartografía, que es cualitativa y cuantitativa. Son componentes de mapas temáticos en base pues, a la geografía y a su contenido. También hay mapas naturales, económicos, sociales, culturales y políticos. Por ejemplo, básicamente el mapa político es como está delimitado, ¿no? Nuestro territorio. Mapas cualitativos y cuantitativos. Cualitativo si es una descripción o bien característica, mientras se describen valores de información, eh, apartada por el mapa que es cuantitativa. Por ejemplo, aquí, mapas cualitativos. El fin de los mapas, aquí tenemos principales relaciones del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo. ¿Qué son esas, chicos? ¿Qué son todas esas que estamos diciendo? ¿Qué es el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, relaciones triviales y otras? ¿Qué son? Religiones. Exacto. Son religiones, ¿sale? Entonces, nosotros aquí podemos ver incluso un mapa de religiones y vemos también el porcentaje de cristianos por territorio, más o menos ahí. Entonces, puede determinar las relaciones y la cantidad que hay en ciertos lugares, ¿sale? También tenemos mapas cuantitativos. Estos son aquellos que se pueden contar. Aquí si vemos es un porcentaje por territorio, ya sea de religiones o bien aquí vemos de datos numéricos, a menudo la variable cartografiada es única y el mapa se centra en variación de una variable de un punto a otro. Y aquí vemos, por ejemplo, en Durango cuántas hay, ¿no? En Coahuila y casos activos por día. Entonces, eso va sacando una serie de cifras que se van teniendo en proporción a los mapas, ya sea cualitativos o bien cuantitativos. Y componentes de un mapa temático. Tenemos el mapa base, que es, digamos, el mapa político, después un contenido temático, este caso podría ser círculos, podrían ser triángulos, podrían ser incluso solo cambiándolos de color o a lo mejor con puntitos, y entonces ya tenemos lo que es un mapa temático al unirlos, ¿sale? Vemos que todo mapa temático está compuesto por dos elementos fundamentales. Uno, que es la base geográfica, que digamos que es el mapa base, y una capa de contenido temático. El usuario de un mapa temático habrá de ser, por tanto, capaz de integrarlos, o bien incluso podremos poner el mapa base y encima un acetato con lo que nosotros necesitemos y ahí ya poder nosotros tener nuestro mapa temático. Después vamos a ver lo que son los mapas naturales. Por ejemplo, no sé si ya les había comentado, quería verlo de una vez. Ay, a lo mejor está muy abrupto, pero quiero enseñarles. Hay una página que se llama NOAA. ¿Sí recuerdan que les dije de la página del NOAA? Esta es National Oceanic and Atmospheric Administration. El NOAA es un sitio donde aquí pueden ver el clima, la temperatura,
pero es vía satélite, eso es lo que le decía, o sea, no solo existe un satélite que sea del GPS, ¿no? Hay una cantidad de enorme de satélites. Y aquí les va diciendo, por ejemplo, las principales noticias que hay y cómo van llevándose a cabo. Esta página, la verdad es que a mí me gusta mucho porque permite ver, por ejemplo, lo que les comentaba, lo que es el clima, el tiempo, los océanos y sus costas. O sea, aquí van viendo ustedes eh, en tiempo real, eso también es importante, toda la información que necesitamos para los climas, ¿no? Es que si no se los decía en este momento, este, luego se me iba a olvidar, pero déjenme, les comparto la página, porque luego, cuando no compartes la información, se olvida. Seguimos. Entonces, estábamos en mapas naturales. Dentro de estos mapas naturales, nosotros podemos ver incluso los relieves, dónde están las montañas, dónde están, por ejemplo, como vemos aquí abajo, la vegetación, los tipos, ¿no? De selvas, bosques, incluso también los volcanes. Podemos ver en esta clase de mapas, los mapas naturales. Estos contienen información, como leemos aquí, de elementos naturales, animales, montañas, cuerpos de agua, presas, hidrográficos, orográficos, climáticos, ¿no? Es por lo regular cuando nos muestran que viene a lo mejor no sé, una zona de calor o viene a lo mejor un frente frío o sea, ciertas precipitaciones, a lo mejor lluvias, lo vemos en esta clase de mapas, nos muestran los mapas naturales y cómo van entrando, cómo van llegando. A mí me gustan más los mapas naturales. Los mapas culturales, por ejemplo, los podemos ver aquí como mapas de los pueblos indígenas, su distribución, sus características, incluso hasta qué idioma hablan, o cuál es, digamos que, como la base de, ¿no? Porque sabemos que en algunos, pues son muy variados. Y tenemos lo que son los mapas políticos, que vemos, era lo que les comentaba, ya con su división política y delimitación territorial de lo que es el espacio geográfico, ¿no? Nosotros tenemos aquí el mapa natural y aquí el mapa político, ¿no? Como ya se ve. Más adelante vamos a ver también cómo está distribuido en los mares, también cómo está distribuido de manera aérea. Pero ahorita solo los estamos viendo los principales, ¿sale? Los mapas económicos y sociales. Tenemos, por ejemplo, mapas económicos donde es inflación sobre las áreas de explotación natural, las partes comerciales más fuertes en México, los mapas sociales, sus características dentro de una sociedad, dentro de un espacio geográfico. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en México varias zonas que son específicas en, por ejemplo, agricultura, industria, zonas pesqueras. Evidentemente, no vamos a tener una zona pesquera, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque no está cerca del océano, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, la minería. Nosotros tenemos aquí varias zonas donde sí hay todavía varias minas, bueno, la extracción de petróleo o también donde se llevan a cabo las talas de árboles. Entonces, aquí, por ejemplo, a mí me gusta porque viene el analfabetismo en cifras de México y el mundo. Y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo digo,
pues, como que ahorita no creo que haya mucho analfabetismo, ¿no? Porque ya pues hay muchas fuentes de información donde a lo mejor puedes entrar a tu compu y ahí sacar, pero realmente todavía hay analfabetismo porque hay lugares dentro de la República Mexicana donde no hay ni siquiera luz, vamos, con tener una computadora a veces está como muy crítico, ¿no? Entonces, a veces no estamos viendo un poquito más allá de lo que tenemos. Entonces, más o menos estos son los mapas. Tenemos, recuerden, es mapas naturales, mapas políticos, mapas sociales y económicos, y más adelante vamos a ir viendo un poquito más al respecto. Y lo que les comentaba, yo quería mostrarles el Sistema de Información Geográfica, el SIG. La verdad es que es un sistema de información eh, que va incluso más allá, ¿no? De lo que nosotros a veces pensamos. El SIG, ¿qué es? Es un conjunto de herramientas diseñadas para obtener, almacenar, recuperar, desplegar datos especiales del mundo real, que es el INEGI. Como les comentaba, aquí en México, el INEGI es el principal, pues, el principal fuente de información pues, más importante en México, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿sale? Acuérdense, el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Esto sí es como parte importante que no lo aprendamos porque muchas veces viene dentro de las preguntas, ¿sale? Su funcionalidad nos permite hacer un análisis detallado de cierto territorio para al uso del usuario. Por ejemplo, cómo está realmente, cuál es su elevación, su uso, algunas parcelas, sus calles y, por ejemplo, cómo está, digamos, con como les decía, que se hacía el mapa geográfico, ¿no? O el mapa político, ya como traslapar esa información dentro de todas las que ya se tienen, ¿no? Su funcionalidad, pues es justamente extraer datos, ya sea con mapas, y entonces sí, ahí ya a la hora de extraer los datos se almacenan y entonces así también es como se puede, digamos, cuando viene tú dices, quiero prever cómo va a estar el clima mañana, justamente toman esa clase de datos que se tienen almacenados. Ah, pues hace, no sé, de los últimos 5 años para acá, en este día no llovió. Entonces, su probabilidad de lluvia es del 0%. Y así, o sea, vamos teniendo varia información que se va almacenando y eso te permite, digamos, suponer que eso podría pasar en un futuro. Por ejemplo, tenemos aquí la información de los productos ya del almacenamiento de dicha información. Entonces, tenemos un análisis de datos con respecto a eso que se está obteniendo, ¿no? La salida de datos según las necesidades del usuario. A lo mejor, pues a mí no me importa el clima, digamos. A mí me importa si puede haber algún temblor, por ejemplo. Nosotros, si nos hemos dado cuenta en varios años anteriores, en septiembre es donde ha estado temblando y tú dices, ay, ¿cómo por qué? O como por qué prevén que para esas fechas se tiemble. Porque normalmente, no sé si ustedes han visto Por la que cantidad de lluvia, ¿no? exacto, por la cantidad de lluvia. Y ya se vienen viendo en otros estados que empieza a temblar. Entonces están moviendo las placas tectónicas. Cuando se mueven las placas tectónicas en alguna parte del mundo, entonces sabemos que
históricamente, si se ha movido allá y se mueve acá, es que también nos va a pegar a nosotros. Entonces, es bien importante tener esa clase de almacenamiento de datos justo para prever qué podría pasar en el futuro. Y tenemos, por ejemplo, los componentes del SIG. Está formado por cuatro componentes o elementos que cumplen una función especial para poder obtener esa información. Como les digo, a lo mejor yo estoy recibiendo la señal del SIG, porque a lo mejor lo estoy recibiendo desde Internet, ¿no? Pero si no tengo el hardware para poder utilizarlo, pues realmente no estoy viendo nada, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad del equipo, llamado comúnmente, ya sea el equipo físico, que es el hardware, pero si este equipo de cómputo con el que opera el SIG, a lo mejor yo tengo mi equipo de cómputo, pero si no tengo el sistema que se necesita para usarlo, pues igual y no me va a servir, ¿no? También tenemos lo que es el programa, que es el software. Este componente representa el soporte lógico del sistema y se caracteriza por estar asociado a un determinado sistema operativo, poseer una base de datos de naturaleza gráfica y alfanumérica, poseer un lenguaje de programación propio y poseer una estructuración en módulos para poder pues verlos, ¿no? Tenemos los datos, estos datos, como les comento, son de manera histórica. Entonces, pues son componentes importantes para justo este proceso. Ser un proceso largo y exhaustivo. La mayoría de los SIG utilizan un sistema general de base de datos. El SGBD, el Sistema General de Base de Datos, ese se encarga, digamos, de obtener la información a lo mejor de varias bases de datos para poder obtener lo que realmente necesitamos. A lo mejor son unos datos adecuados y apegados a la realidad y pueden absorber una cantidad considerable del presupuesto, ¿no? El método, pues el método es el proceso en el cual se define hacia dónde va dirigido el SIG. A lo mejor puede ir a algunas aplicaciones, como lo vemos aquí. Avalúos, contar con ese tipo de herramientas en el campo permiten optimizar el tiempo, transferencia en los proyectos realizados, a lo mejor también tomas de decisiones y checar que la información que se está obteniendo de ahí es confiable, es real. O como les comentaba, también el ambiente. Nace el primer sistema de información geográfica que es denominado Canadian Geographic Information System. Y también tenemos la determinación de las áreas de riesgo ante una determinada situación, ya sea incendios forestales, terremotos, inundaciones, o bien la contaminación atmosférica. Catastro. Tenemos funciones básicas de un catastro. Debe dar las características de algunos bienes inmuebles. A lo mejor, evidentemente, si está la casa que a lo mejor quieres comprar y está en un barranco, evidentemente vas a decir, no, esta no la voy a comprar. A lo mejor en 5 años no se va a caer, pero a lo mejor en 10 sí. Entonces tenemos que checar esa clase de cosas también y tú dices, ¿y dónde puedo ver eso? O cómo estaba el mapa hace, no sé, 15 años. Entonces nosotros podemos entrar a ver a esta clase de datos y en eso te pueden servir también a lo mejor cómo ha cambiado incluso el clima con respecto al tiempo, ¿no? Municipalidades es pues la gestión del gobierno, ya sea local, para facilitar estos sistemas de información geográfica. También tenemos uso de suelos, ingreso, su infraestructura y pues ahorita como ha venido cambiando mucho, ¿no? La seguridad. Antes a lo mejor el Estado de México no era eh, tan conflictuado con respecto a la seguridad y ahorita pues ya es más inseguro que otros años, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el ArcGIS como tecnología es un complemento, sistema que permite recopilar, organizar, administrar y compartir esta información para poder verla, ¿no?
tenemos la www que se puede hacer con ArcGIS, que es para crear, compartir, utilizar mapas inteligentes, compilar información geográfica. También puedes crear y administrar bases de datos geográficas, crear aplicaciones basadas en mapas y dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización, como les comentaba con el NOAA. También con el NOAA pueden ustedes entrar y checar cómo está a lo mejor el clima en alguna otra parte del mundo. Y pues así es un poquito de cómo está el SIG, ¿no? Y pues es bien importante que ustedes sepan que este está, digamos, alimentado por el INEGI. ¿Qué es el INEGI? El Instituto Nacional de Estadísticas Geográfica e Informática. Dice, anoten el esquema los nombres que corresponden. Básicamente, bueno, les voy a poner el esquemita, no sé por qué no salió en el archivito, pero aquí viene lo que son los paralelos. Recuerdan que lo que les dijimos es que los paralelos son, justamente se llaman paralelos porque son paralelos al ecuador y como vemos son círculos paralelos al ecuador, ya sea hacia el norte o bien hacia el sur. El principal paralelo o los principales es el trópico de Cáncer, que está a la mitad de arriba, y el trópico de Capricornio, que está a la mitad de abajo. Y después tenemos lo que son los meridianos. Los meridianos, como ya lo habíamos platicado, son como gajitos de naranja o bien gajitos de mandarina o bien gajitos de limón. Esos son los meridianos. Y el principal meridiano es el meridiano de Greenwich. ¿Sale? Después, en este mismo esquema, eh, lo que a mí me gustaría mostrarles es esto, que es justamente un globo terráqueo y lo principal, que es esto que es, o cómo se llama este, es el eje terrestre. Aquí no está, digamos, puesto, pero este es, este como pasa así a la mitad, es el eje terrestre, ¿sale? Y arriba tenemos lo que es el polo norte y abajo el polo sur. En el polo norte encontramos los osos polares y en el polo sur encontramos por lo regular a los pingüinos. El polo norte sí está en un continente, el polo sur no, digamos, ¿por qué? Porque en el polo norte, abajo de todo el hielo, sí hay tierra y en el polo sur no, solo hay hielo, hielo y más hielo. En el polo norte sí está habitado, el polo sur no está habitado, solo están algunos científicos. El polo norte es un poquito más caliente que el polo sur, por eso en el polo norte sí hay, digamos, gente viviendo y en el polo sur no. Tenemos lo que son los círculos polares árticos, el meridiano de Greenwich, como les comenté que Con es el razón trópico. nadie encuentra a Santa. Así es, porque vive en el polo sur, entonces pues no, nadie lo ve. Tenemos lo que es el círculo polar ártico, círculo polar antártico, lo que es el meridiano de Greenwich, tenemos lo que son las latitudes, algunos continentes, vemos lo que es la longitud, principalmente que es el Ecuador y bueno, los dos trópicos que ya les comentaba, ¿no? Que son paralelos a el Ecuador, que es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Sale? Básicamente eso es lo que quiero que pongan en el esquema.